También en Estados Unidos surgieron estos dos modelos de planificación verde, también por el mismo tema que veíamos en el caso de Londres. Nueva York había crecido exponencialmente, se había densificado de una manera importante, se había degradado el espacio público y en ese momento no se habían incorporado estas piezas de verde que después, por ejemplo, como lo es el Central Park. Entonces surgieron estos modelos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la creciente clase media que iba surgiendo de una manera muy fuerte. Se crearon en este caso, en el caso de arriba, Riverside es un barrio privado con límites bien establecidos que incorporaban los elementos naturales. Por ejemplo, ahí se ve un arroyo. Estas eran las postales con las que se vendían los terrenos y fíjense que la urbanización tenía criterios orgánicos, digamos, intentando emular a la naturaleza, las calles, curvas, arboladas, con grandes espacios verdes en sus bordes. O sea, las postales, que son las que vemos al costado, mostraban una naturaleza idílica, o sea, un lugar para vivir muy diferente a la ciudad. Esos son, digamos, los orígenes o los primeros barrios cerrados norteamericanos. Y después el modelo del Park System, que era un sistema de parques, consistía en unir todos los espacios verdes de una ciudad, este es el caso de Boston, con un conector verde, que es lo que se ve acá, que iba uniendo parques, algunos existentes en la trama urbana y otros que se crearon en esa oportunidad. Entonces permitía un recorrido relajado, bicisenda y senda aeróbica para recorrer la ciudad. Estamos hablando de fines del siglo XIX. A principios del siglo XX y contemplando los daños ambientales que había dejado el siglo XIX por el tema que habíamos visto de la revolución industrial, surgen movimientos que van a marcar la planificación del siglo XX, como el higienismo, cuyas bases fueron puestas en práctica en la ciudad de La Plata, que buscaba mejorar las brisas, incorporar el verde urbano, acercar o mejorar el asoleamiento en la fachada, buscaba también una buena orientación de las calles, etc. También se dio el movimiento de la ciudad jardín, que fue propulsado por Ebenezer Howard, quien generó un tratado de urbanismo que buscaba la vida, o sea, él decía que con una buena planificación se podrían generar ciudades saludables en contacto con la naturaleza y buscaba o se basaba en el anhelo de volver a relacionarse con la vida campestre. Era una ciudad circular, radioconcéntrica, muy geométrica, y cuya forma de crecimiento era generando nuevos núcleos. No que la ciudad pueda crecer ilimitadamente en el terreno, sino ir generando ciudades satélite que se vincularan con la ciudad madre. Y siempre incorporando estos grandes bulevares, el verde urbano, los espacios públicos, una buena relación vivienda-trabajo. También hacia el 30-33 se dio, como
ustedes sabrán, el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, que fue llamado el CIAM, donde participaron un grupo selecto de arquitectos y de donde se generó un nuevo tratado de urbanismo, entre otras cosas, ¿no? Replantea un tejido urbano a partir de una tabula rasa. Desde ahí surgieron varios modelos urbanísticos como la Villa Radius de Le Corbusier. Racionalizaba el espacio urbano, ordenaba por funciones, una concepción que ahora la podríamos considerar bastante rígida, pero que buscaba mejorar también el asoleamiento, incorporar mayor espacio público, organizar, distribuir de otra manera los flujos, separar los flujos peatonales de los flujos vehiculares, entre otras cosas. Recordemos la idea de la ciudad como una máquina, donde todos los sectores estaban muy bien diferenciados, pero también muy bien comunicados. Y luego ya cuando nos acercamos a nuestra era, aparecen otras propuestas, por ejemplo esta de Ian McHarg. En 1969 se publica por primera vez la obra de este irlandés Ian McHarg, que se llama Proyectar con la naturaleza, y que resultó ser una de las obras más influyentes en la planificación territorial y urbana del siglo XX. Anticipó un cambio de modelo desde lo metodológico en la elaboración del planeamiento, pasando de los planes basados en la proyección de la forma urbana a otros centrados en el entendimiento ecológico del territorio. O sea, su mayor aportación fue que empezó a ver el territorio desde su composición ecológica y no simplemente desde lo formal. McHarg fue el fundador del Departamento de Arquitectura del Paisaje y del Planeamiento Regional de la Universidad de Pensilvania y es considerado el precursor de una aproximación al paisaje y la planificación territorial desde la ecología. Su método, o sea, su mayor aporte fue su método, que fue el mapeado y cruzado de capas. Lo que se llamó overlay mapping. Overlay mapping. Su método es usado como base para revelar las potencialidades y limitaciones de un territorio para albergar determinados usos. Se considera antecesor de los sistemas de información geográfica, lo que se llama GIS en la actualidad. Así, el territorio se analiza por capas, desde su formación geológica, estudiando después el clima, la hidrología, la hidrografía de superficie, los suelos, la vegetación, la fauna y también los usos del suelo, que es la forma en la que nosotros decidimos encarar el estudio del territorio. Unos 30 años después, por eso les decía que en este tipo de planificación se han dado saltos bastante espaciados, digamos, que no hubo una propuesta intensiva, sobre todo en estos primeros años, desde el 60 hasta fines del siglo XX, hubieron propuestas muy aisladas. Esta fue otra propuesta que fue muy importante, muy innovadora para su época, fue la de Michael Howe,
de 1995. Naturaleza y ciudad se llamaba el libro que publicó, o se llama, porque ahora creo que está en la biblioteca. Michael Howe sostiene que los valores tradicionales de diseño que han conformado el paisaje de nuestras ciudades han contribuido muy poco en la salud medioambiental de la ciudad y a la concepción como lugares civilizados para vivir. Él dice que se requieren nuevas alternativas del diseño urbano basadas en los conceptos ecológicos y enfocados hacia un desarrollo sostenible. Esto es lo que está en el texto. Divide el problema en los siguientes ítems para abordar el estudio del medio urbano. Se enfoca entonces en la ecología urbana, en el agua, en las plantas, la fauna. También entre uno de sus ítems considera a la agricultura urbana y al clima. Esto vamos a ir viendo de forma detallada en las próximas diapositivas. Uno de los conceptos fundamentales que aporta este libro, editado en 1996, fue el concepto de ecología urbana. Antes de esto, el término ecología solamente era utilizado para situaciones del medio natural. Sin embargo, el autor comienza a ver a la ciudad como un ecosistema, donde el hombre interactúa, modifica el medio ambiente, y es ahí donde radica su principal interés: buscar interpretar las formas en que el hombre modifica el medio natural. También advierte que la ciudad está en una situación de crisis, que hay un gran deterioro ambiental, que la ciudad tiene unas condiciones de contaminación alarmantes, que ha desaparecido la vegetación natural, que va desapareciendo junto con la vegetación. También desaparece la diversidad, que hay un exceso de consumo de energía y que debido al crecimiento vertiginoso de la ciudad, es una mancha urbana que va desplazándose sobre el ambiente natural sin control y devastando todo lo que encuentra a su paso. En cada uno de estos capítulos el autor intenta aportar algunas recomendaciones para ser incorporados en la planificación de las ciudades que persigan, digamos, esta visión, o que compartan esta visión de ver a la ciudad como un ecosistema. Él propone que se debe entender a la ciudad como un proceso dinámico. La ciudad no es un objeto estático, es un proceso que requiere una planificación constante. O sea, la ciudad constantemente va modificando sus estructuras, sus relaciones. Entonces la planificación tiene que contemplar estos cambios que se pueden ir dando. La planificación debe ser flexible y adaptable a los posibles cambios de rumbo, digamos, que pueda tener alguna ciudad. También propone reducir el consumo de materiales y energía. Como les decíamos antes, la ciudad está saturada de contaminación, de un exceso de consumo de energía. Entonces tendría que intentar reducir ese consumo y probar con otras energías, con otros tipos de energía que ya en esta época, o sea, hace 25 años,
ya comenzaban a experimentarse. También decía que dentro de sus recomendaciones decía que había que ampliar la diversidad, no solo en el sentido natural, sino también en el sentido social, que la ciudad debía acoger distintos tipos de sociedades. También, y esto también fue un aporte innovador, introducía la idea de la educación ambiental en el sistema pedagógico, en el sistema educativo y inclusive dentro de las casas. Otro de los temas que desarrolló con mucho énfasis y porque vio que había una situación de crisis en las ciudades con respecto al agua, tanto por la falta de agua como por la contaminación y por la desertificación del suelo urbano. Decía que había un enorme problema de deforestación y por consiguiente esto impacta en los cursos de agua. Los bosques, como sabemos, protegen las cuencas fluviales, minimizan la erosión y reducen el aporte de sedimentos a los cursos fluviales. O sea, el bosque que pueda crecer en las riberas ayudan a los ríos a evitar la contaminación, a evitar la erosión, a evitar la filtración de basura a los cursos, ¿no? A los cursos fluviales. También decía que la canalización de los arroyos, que es común que la mayoría de las ciudades canalicen sus arroyos, convierten a los cursos fluviales en lechos sin vida. O sea, al quitar la vida de las márgenes, el curso se le hacía mucho más difícil al río mantener su vitalidad. También que la impermeabilización del suelo reduce, por supuesto, la absorción del agua de lluvia y con esto disminuye la recarga de los acuíferos. También la impermeabilización del suelo provoca el escurrimiento vertiginoso de las aguas de lluvia, o sea, el suelo no retiene el agua, también para recargar los acuíferos, pero el escurrimiento en superficie genera mayor inundación. Y esto también causa la contaminación de los cursos de agua. Ahí tenemos unos gráficos. Vemos que en terreno natural, toda el agua de lluvia que cae, un 15% va al escurrimiento, un 10% se infiltra en el suelo para la recarga de acuíferos, y un 75% vuelve a la atmósfera a partir del follaje de los árboles. Con un 10 a un 20% de urbanización, la evapotranspiración disminuye un 10%, la infiltración hacia las napas subterráneas se reduce a un 7% y aumenta el escurrimiento de superficie. Con una urbanización del 30 al 50%, sigue disminuyendo el porcentaje de evapotranspiración, el escurrimiento sigue aumentando y también la infiltración disminuye. Y con un 70 o un 100% de suelo urbanizado, se disminuye aún más la infiltración, el escurrimiento sigue en aumento y la evapotranspiración también disminuye. Entonces, ¿cuáles son las estrategias
para minimizar estos efectos que el autor propone es el almacenamiento de agua, o sea, no permitir que el agua se pierda, o sea, se deslice por la superficie, y propone generar lagunas de retención, por ejemplo, lagos o lugares donde pudiera retener el agua hasta que vaya escurriéndose más lentamente. Este es el caso, por ejemplo, de resistencia, que a través de las lagunas de retención el agua puede permanecer y ralentizar los flujos para no causar inundaciones. También propone a los ríos como conectores de vida, o sea, generar vida o permitir que los ríos recuperen su vitalidad, no como los casos que vemos a la izquierda, que bueno, en el primer caso, en el caso de arriba, que son ríos totalmente contaminados por basura, pero también por efluentes urbanos, y en el caso abajo es un río totalmente construido, sus bordes y su lecho. Entonces propone el autor volver a dar vida a estos ríos y que sirvan como conectores de vida, o sea, espacio o líneas o ejes por donde pueda circular la vida. Y después propone también generar superficies de suelo absorbente y de bosque que sirvieran como filtros para las aguas residuales. Otro capítulo del libro está dedicado a lo que el autor llama plantas. En realidad es todo el componente vegetal de la ciudad. Es la naturaleza dentro de la ciudad. Entonces advierte el autor sobre los beneficios que genera la vegetación dentro de la ciudad, la incidencia de los bosques dentro de los flujos urbanos, la capacidad de regulación de la contaminación de los bosques, de los árboles, de la componente vegetal, la capacidad de absorción de los suelos vegetales, la producción de oxígeno de general de toda la componente vegetal, la protección del suelo, de la erosión, el control de la contaminación, también los efectos de beneficio social y psicológico de la presencia del verde en las ciudades, en zonas cercanas a las viviendas, y también la capacidad de retener la fauna con la presencia arbórea. ¿Y cuáles son las estrategias que el autor propone? En base a la incorporación de verde urbano se disminuiría el costo ambiental, ¿no? El costo de la saturación ambiental, de la contaminación ambiental. También propone la restauración de áreas naturales en lugares donde sea posible, por ejemplo, como les mostraba antes, los cursos de los ríos, regenerar los bordes con vegetación nativa o algún manchón de bosque que haya sido talado y que haya quedado libre, o en buscar todas las posibilidades que tenga la trama urbana de los pequeños espacios donde pudieran volver a regenerarse la naturaleza a partir de la plantación de árboles u otra especie. Permitir entonces esa regeneración natural, y con eso se permitiría también generar hábitat o lugares de refugio para la fauna. Ampliar la diversidad
Y también acá aparece otra recomendación, que es la introducción de especies nativas, porque dice que las especies nativas son mucho más adaptadas al clima y a las condiciones del suelo, del lugar, y son mucho mejores que las especies exóticas para defenderse de plagas, por ejemplo. Otro punto está dedicado a la agricultura urbana, donde el autor aconseja volver a tener una relación con la tierra, volver a esa antigua relación del hombre con su tierra, con su producción, y de esta manera se podrían obtener beneficios con respecto a la soberanía alimentaria, mejorar la calidad de los productos, pero también fortalecer a las comunidades. También a través de la agricultura urbana realizar una educación ambiental que él promovía al principio de su libro, y con esto se podía obtener una regeneración urbana. O sea que la agricultura urbana tiene una función no solo ambiental, sino también social y económica. Bueno, con respecto al clima, habla sobre el efecto de la radiación solar sobre las superficies reflejantes, las superficies absorbentes, el pavimento impermeable. Acá vemos en el gráfico cómo la radiación solar prácticamente se duplica con una superficie impermeable, pavimento, y cómo permanece casi igual en una superficie verde que es absorbente. También contribuye la presencia del árbol, creando sombra en la superficie. De este modo se evita que se produzca el efecto que mencionábamos antes de duplicar casi la temperatura. También habla de que las superficies construidas ralentizan los vientos, o sea, los edificios generan pantallas o entorpecen el flujo de las brisas, y también habla de que en las ciudades el aire tiene una muy baja calidad debido a la contaminación por los combustibles fósiles y otros contaminantes. Entre sus estrategias propone las fachadas verdes, estimular la circulación de las brisas con los partidos abiertos en edificios, por ejemplo, o también podría ser con las manzanas no tan densamente edificadas, sino dejando patios en los interiores, por ejemplo. También propone disminuir el deslumbramiento que algunas superficies causan, por ejemplo, las zonas vidriadas. Propone disminuir esto con pantallas o árboles, y también propone el control de la temperatura a través de vegetación o la presencia del agua en los espacios públicos.